¿Es correcto guardar el sábado, sí o no? Y esto lo vamos a encontrar en la Biblia. Vamos a basarnos a las enseñanzas de las Escrituras. A manera de introducción, permítame decirle que el guardar el día sábado fue una ley dada por Dios a Israel, como dándoles un reposo, un día en el calendario que es un reposo, y como un descanso dentro de su diario trabajo. Repito, es un día que Dios les dio a los judíos, una ley más tarde que Dios regularizó para que los judíos la observaran dentro de sus costumbres de adoración y de acercamiento a Dios. Un requerimiento en pocas palabras, pero tengo que ser enfático en lo que les voy a decir. Es una ley dada al pueblo de Israel. No fue dada a los gentiles, no fue dada a los egipcios, de donde salieron los judíos, y tampoco fue dada a otros pueblos. La Biblia claramente nos va a decir que es un mandamiento, una observancia dada a la nación de Israel, y es aquí donde ha entrado la confusión. Porque existen en la actualidad ciertos grupos de ciertas denominaciones que ponen demasiado énfasis a guardar el día sábado. De hecho, no solamente ponen énfasis, son condenatorios a otras denominaciones, otras iglesias como esta, que no guardamos el día sábado. Y bueno, vamos a ver en qué para todo esto. ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo la Biblia habla al respecto? Miren, la primera vez que encontramos a la Biblia mencionar la observancia del día sábado es en el libro del Éxodo. Capítulo 16 dice: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día, que es viernes, os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él, de su propio lugar, en el séptimo día. En todo el contexto, entendemos que la nación de Israel está peregrinando en el desierto. Todavía no llegan a la tierra prometida, Canaán, no están ya más en Egipto, en la nación de esclavitud, están peregrinando y estuvieron dando vueltas en el desierto por 40 años. Y en ese peregrinaje, Dios les proveyó alimento del cielo, maná, el pan milagroso, Dios se los dio. Pero el día viernes, Dios les dio una doble porción, para la porción de ese día y la porción del día sábado, día de reposo. Y en este versículo nos enseña que el día sábado tenían que reposar. Por eso Dios les dio doble porción el día viernes para que no trabajaran. Y las palabras en el contexto nos llevan a entender que Dios se estaba refiriendo a su pueblo Israel. Estas palabras son para los judíos. Estas palabras no aplican a los egipcios. Estas palabras, por ende, no aplican a las demás naciones gentiles. Son palabras contextuadas para Israel, y esto es importante de estudiar y de entender. Ahora bien, algunos grupos religiosos e iglesias y expositores de la Biblia nos quieren convencer, entre comillas, de la necesidad de guardar el sábado, y aquí está el problema: a los que no somos judíos. Se hace mucho énfasis, repito, el día sábado, es que tenemos que guardar el día sábado. Si ya recibiste a Cristo, qué bueno, pero no es todo. Ahora tienes que guardar el día sábado. Y esto lo hemos escuchado en diferentes ocasiones por expositores, maestros y miembros de otras amadas iglesias. En un portal, por ejemplo, que podemos ver en pantalla, se nos dice, y lo subrayo: el cuarto mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la observancia del séptimo día como día de reposo, adoración y ministerio en armonía con las enseñanzas y prácticas de Jesús, lo cual el párrafo es correcto. Es cierto, la Biblia lo enseña, la Biblia lo estableció, el mismo Señor Jesucristo, y me atrevo a decir más, los apóstoles judíos estuvieron atados a ese cumplimiento de la ley precisamente por eso, porque eran judíos. En el portal, otro portal, se nos dice lo siguiente, a manera de pregunta: ¿cuán importante es la observancia del día sábado? Es una pregunta muy importante. Se nos da una respuesta allí mismo diciendo: este es un asunto de vida o de muerte.
Lo cual, en todo el tenor general de esa página que vemos en pantalla, con algunos versículos bíblicos, se nos dice que si alguien rompe con la ley del sábado, con la observancia del día sábado, entonces ha roto con todo el mandamiento, con todos los mandamientos de Dios. Por lo tanto, se peligra en muerte. Juicio de Dios es muerte, repito, lo que ellos dicen, al no observar el día sábado. Lo cual totalmente nosotros rechazamos y no opinamos en semejante manera. Otra pregunta dentro de este portal dice: ¿qué siente Dios con respecto a los líderes religiosos, pastores y demás líderes de otras iglesias que pasan por alto el sábado? A manera de respuesta citan Ezequiel capítulo 22. Sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo e impío, o limpio, y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en medio de ellos. Se cita esta porción de la Biblia fuera de su contexto, porque esa porción de la Biblia no se refiere a pastores cristianos como nosotros e iglesias cristianas como esta en el siglo XXI. En el contexto de Ezequiel 22 son palabras de Dios a los sacerdotes, sí, pero los sacerdotes dentro del pacto o dentro del sistema de Leví, de la ley de Moisés. Nada que ver con los ministros de esta presente generación. A manera de respuesta en su propia página dicen: al pretender desconocer el verdadero sábado de Dios, los dirigentes religiosos ofenden al gran Dios del cielo. Dios promete un seguro castigo para tales falsos pastores. No tomemos un texto de la Biblia fuera de su contexto, porque todo texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, y esto es algo fácil de entender. Amigos y hermanos, esta es Biblia citándose de una manera fuera de contexto, por lo tanto una manera que no aplica correctamente. A manera de importancia, mire en pantalla, por favor. Nota, los patriarcas del Génesis nunca observaron el día sábado, y esto es interesante hacer notorio. Es decir, desde Adán hasta Abraham, los hombres que vivieron en esas generaciones no observaron el día sábado, por lo cual nos lleva a hacernos la pregunta: si el sábado es un día importante, y lo es, si el sábado está contenido en la Biblia, y lo está, pero ahorita vamos a ver en qué contexto está contenido allí en las Escrituras. La pregunta es: ¿por qué los patriarcas del Génesis, ellos no observaron el día sábado? Y esto es algo interesante a notar. Por ejemplo, en el Génesis 13 nos dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Es decir, Dios habló con ellos, específicamente con Adán, le dio mandato específico, de esto se supone que te tienes que apartar, no vas a comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero Adán, al padre de toda la humanidad, nunca se le dio el mandato de guardar el día sábado. Interesante, ¿no? Es decir, si el sábado es un asunto de vida o muerte, entonces, ¿por qué razón Adán no se le mandó, no se le instruyó a que observara, a que guardara el día sábado? Tiempo después, entendemos por la Biblia, en el Génesis 9, palabras de Dios a Noé: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Y lo hemos visto en diferentes ocasiones. Digamos, uno llega a callar una isla y no hay más que iguanas que se mueven, entonces tenemos luz al respecto, creo, ¿verdad? Ahora, dice además: así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y esto es algo interesante a notar. Son cosas muy interesantes, lo son. Leyes importantes, mandamiento de Dios, lo es. Pero nada en todo el contexto, no hubo palabras de Dios a Noé diciéndole o exigiéndole: tienes que observar el día sábado como día de reposo, tú y tu descendencia. No aparecen esas palabras.
Más adelante tenemos otro ejemplo. Miren, en Génesis 15, palabras de Dios a Abraham. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia, y curiosamente no tenía descendencia, pero Dios llama las cosas que no son como si fuesen y le está hablando palabras verídicas. Hey Abraham, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora, amigos y hermanos, otra vez hacemos notar lo siguiente. Dios nada mencionó a Abraham, al padre de la fe, acerca de la necesidad de guardar el día sábado como asunto de vida o muerte. Interesantemente, ¿no cree? Ahora, vayamos un poquito más adelante. En el libro del Apocalipsis, otra nota interesante, no se hace mención al sábado o al día de reposo. Interesante. Y la pregunta vuelve a surgir, ¿por qué? ¿Por qué los patriarcas del Génesis nunca escucharon hablar de la observancia del día sábado? ¿Y por qué en el libro del Apocalipsis, que nos habla de la Nueva Jerusalén, de la presencia del Cordero en medio de su pueblo, en los ámbitos celestiales, por qué tampoco habla de la observancia del día de reposo? Bueno, y estamos basando esas respuestas a la luz de toda la Biblia, de las Escrituras. Y en las Escrituras entendemos que Dios hizo un pacto con la nación de Israel. Ese pacto fue allá en el monte de Sinaí. Dios le dio sus leyes. Hubo un mediador que es Moisés y hubo una señal. Y ahorita vamos para allá. Pero también encontramos en este bendito libro que Dios hizo un pacto con toda la humanidad, no solo con los judíos, ahora con toda la humanidad en el monte Gólgota a través de la sangre de Cristo. Y el mediador es Jesucristo, mediador de una mejor salvación. Y esto es importante notar desde ahorita, para no llegar a confundirnos con esta clase de asuntos, viejo pacto y nuevo pacto. ¿Qué quiero decir con esto? Lo siguiente, y lo ves en pantalla. El sábado fue formalmente instituido, repítoles, a la nación de Israel cuando vino la ley a Moisés, el siervo de Dios. Un versículo que conocemos o hemos escuchado mucho hablar de él con respecto a este tema está en Éxodo 20:8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es cierto, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Sencillo de entender, sencillo. Pero vamos a ver, estas palabras no fueron dadas a los egipcios, de donde salieron, a los amorreos, de sus enemigos o el pueblo vecino, nada. Estas palabras en todo el contexto de la Escritura fueron dadas a la nación de Israel. Entendemos que en ese peregrinaje, cuando Dios los saca de Egipto, y todavía no están en la tierra prometida, todavía no llegan a la meta, pero no están en la nación de esclavitud, los salva. El libro de Éxodo capítulo 14 nos habla de ese milagrazo que Dios hizo con los judíos, los saca, y en el peregrinaje, en el desierto, Dios, con ese pueblo que amó y salvó, Dios va a hacer un pacto, va a pactar con ellos, y es lo que debemos entender. Miren, Éxodo 24:8 dice, entonces Moisés tomó la sangre, porque al pactar en ese entonces no era de poner una firma aquí o choca la mano y ya hicimos el pacto. El pactar en ese entonces con Dios requería sangre derramada, una vida era sacrificada para validizar esos pactos. Otra vez repito, Éxodo 24:8, entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo. Ese rociamiento significaba, si te toca parte de esta sangre, es ratificado que tú estás incluido dentro de este pacto. Y esos ancianos, los 70 y los sacerdotes, recibieron esa sangre salpicada, significando con ello, son parte, entran en este convenio con Dios, son parte de mi pueblo. Y dijo Moisés, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Y ese vosotros, repito, no son los egipcios, ese vosotros no son los gentiles, es un pacto específico que Dios hizo con una nación, con un pueblo llamado el pueblo de Israel. ¿Sencillo de entender? Amén, sencillo. Un pacto de sangre, así es. Bueno, entendemos también que en el versículo 7 de ese mismo capítulo dice, y Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos de todo el pueblo, y el pueblo en cambio respondió diciendo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Hermanos y amigos,
He aquí una bonita descripción del pacto. Dios se compromete a ser el Dios de ellos y la nación de Israel, en cambio, en respuesta, se comprometen a obedecer, a escuchar, a poner atención y a obedecer los pactos del Señor. Interesantemente, no tengo mucho tiempo para hablar de esto, pero unos cuantos días después, unos cuantos capítulos más en la Biblia, esa nación que dijo, sí, nos comprometemos y le vamos a obedecer, vamos a encontrarlos que tiempo después formaron un ídolo, un becerro y un becerro de oro allí en el mismo desierto. No tenía mucho tiempo que habían salido de Egipto y ahora su corazón estaba regresando a la idolatría de Egipto. Para que veamos cuán inconsistentes muchas veces somos nosotros los seres humanos vendidos al pecado. Ahora bien, regresemos a este tópico en pantalla. Los pactos de Dios requieren una señal como un recordatorio. Vamos a explicar esto porque es de vital importancia entender este punto para entender o llegar a entender la observancia del sábado dentro de la Biblia. Cuando decimos los pactos de Dios, los convenios, las alianzas que Dios ha hecho con su pueblo, Dios las hace, pactos de sangre, ya lo estudiamos en la Biblia, pero además de ello, Dios establece una señal, un signo, una marca, que cuando se vea ese señal, esa marca, nos haga recordar y a Dios le haga recordar el pacto que ha hecho, en este caso, con su pueblo. Para entender mejor esto, vamos un poquito atrás en la Biblia. Vamos otra vez de regreso al libro del Génesis. En el capítulo 9 se nos dice, Dios hablando, estableceré mi pacto con vosotros. Vosotros, en este contexto, no es la nación de Israel, porque la nación de Israel todavía no había nacido. En todo el contexto llegamos a entender que vosotros está hablando Noé y compañía, Noé y familia, que prácticamente eran todos los seres humanos sobrevivientes en aquel entonces. Dice, este es mi pacto que hago con ustedes. No exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Señores, Dios está hablando, está dando su promesa, está dando palabras de seguridad. Nunca más voy a destruir la tierra con otro diluvio. Y lo dice yo, el Señor, en pocas palabras. 12. Y esta es la señal del pacto. Ya les dio la seguridad, las palabras, a qué se compromete Dios, pero ahora les va a dar la señal de ese pacto. Dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, entre Dios y toda la humanidad viviente en aquel entonces, y además entre todo ser viviente, a los animalitos y todo lo que vive, plantas, están incluidas en ese pacto, que están con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal entre el pacto, entre mí y la tierra. Aquí está la señal, es cierto. Dios ya hizo el pacto, amén. Pero la señal es el arco en las nubes, o el arco iris, como comúnmente le conocemos. De tal manera que cada vez que hay huracanes y grandes tifones y la tierra parecería que se va a ser anegada otra vez por esas aguas de diluvio, Dios dice, no va a ser así, porque yo hice un pacto con toda la humanidad. Y al ver la señal, el arco en las nubes, Dios se acuerda de su pacto y Dios es fiel y Dios guarda su palabra, y nunca de los nunca volverá a suceder un diluvio sobre la faz de la tierra como el que sucedió en tiempos de Noé. Entendemos en pantalla, este pacto fue establecido entre Dios y toda la tierra, toda la humanidad, todos los seres vivientes. Ese fue el pacto, y la señal del pacto, de ese pacto, fue el arco iris o el arco en las nubes. Sencillo de entender, sencillo de entender. Ahora bien, sigamos adelante. En el libro del Génesis tenemos otro ejemplo, el pacto de Dios que él hizo con su siervo Abraham. Génesis 17, aquí mi pacto es contigo. Encontramos a Dios haciendo otro tipo de pacto con otro personaje, en este caso Abraham. Y le dice, y serás padre de muchedumbre de gentes. Aunque en ese entonces Abraham no tenía chiquillo, no tenía descendencia oficial. Pero Dios le está dando su palabra de la misma manera que se la dio a Noé. Se le está dando aquí a Abraham. Vas a ser padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. ¿Por qué? Te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré de ti reyes, y naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de ti. Pacto de Dios con Abraham.
pero incluye a un tercer partido. Versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y aquí está, y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Canaán, Palestina, de acuerdo a los labios del Señor, pertenece a los judíos por el pacto que Él hizo con Abraham. Toda la tierra de Canaán, dice, se las voy a dar en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. A esto en teología se le llama el pacto palestino. El pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendencia, les da promesa: yo voy a ser su Dios, yo voy a tener cuidado de ustedes, yo les voy a proteger y les voy a dar toda la tierra de Canaán como posesión de ustedes. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que después se arrepienta. Ahora bien, ese fue el pacto y vamos a ver cuál es la señal de ese pacto. El versículo 11 dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Esto es para los varones. En el miembro viril se hacía un corte, varones, a los 8 días de edad, y llegamos a entender después en la ley de Moisés que se practicaba a esa edad el corte, en la circuncisión, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Otra vez, otro pacto, con otro personaje, así es, correctamente, y otra señal. El pacto con Noé, la señal fue el arco iris, y el pacto aquí con Abraham, la señal es la circuncisión. De esta manera podemos entender algo sencillo. Ese pacto fue establecido entre Dios y Abraham y su descendencia, la nación de Israel, y la circuncisión es el sello de ese pacto. ¿Sencillo de entender? Amén, sencillo de entender. Ahora bien, vamos con esta pregunta: ¿cuál fue la señal del pacto de Sinaí con Israel? Ahora, de regreso a los asuntos aquí. Ya vimos en el Éxodo 24 que Dios hizo el pacto con los judíos cuando estaban en el desierto, y Dios dijo: yo voy a ser su Dios, y Israel dijo: nosotros vamos a guardar tus mandamientos. Hicieron un pacto con sangre también. Pero ¿cuál es la señal de ese pacto en el Sinaí? Cuando Dios dio la ley. De eso se trata. La Biblia nos da la respuesta en Éxodo 31. Tú hablarás a los hijos de Israel. Pongamos atención, estudiantes de la Biblia y adoradores de Dios que venimos a esta iglesia y a las casas de adoración en diferentes partes del mundo. La Biblia es clara y pone un frame, pone un cuadro, pone información específica. Estas palabras son dadas a un pueblo específico. Tú hablarás a los hijos de Israel. Es decir, estas palabras no son para los egipcios, para los filisteos, para los amorreos, para los moabitas, para los mexicanos, chilenos y guatemaltecos. Nada. De acuerdo al contexto nos dice: estas palabras son a los hijos de Israel, y les dirás: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Quién? Vosotros, Israel. Porque señal es entre mí y vosotros. ¿Quién? Israel. Y por vuestras generaciones. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Y otra vez hablando a los judíos, los israelitas. Y el que lo profanare, de cierto morirá. Entendemos, se nos da luz a través de estos versículos, que ese pacto fue hecho con sangre, ya lo vimos, y que el día de reposo, la observancia al día de reposo, al sábado, es la señal de ese pacto. Fácil de entender, creo que sí. Y si todavía hay preguntas, el versículo 16 esclarece: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por perpetuo pacto, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Por favor, estamos entendiendo entonces que estas palabras son para los hijos de Israel, que Dios hizo un pacto con ellos en el Sinaí, no con todo el mundo, con ellos. Estamos entendiendo también que la señal de ese pacto que Dios hizo con los judíos era y fue la observancia del día de reposo. Y esto nos trae luz y creo que nos debe tener entendimiento. Es por esa razón que en el Nuevo Testamento, amigos y hermanos, encontramos a nuestro Señor Jesucristo y a los discípulos que eran judíos observando el día de reposo, a pesar de que estamos ahora en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque son judíos, porque ellos estaban, el que cumplió toda la ley es Cristo, y Cristo Jesús pues cumplió toda la ley, tuvo que haber observado el día sábado, lo tuvo que haber guardado, y los discípulos al momento de evangelizar a sus compatriotas judíos,
de igual manera tuvieron que haber observado el sábado. Ejemplos están en pantalla, algunos versículos de los muchos que tenemos en la Biblia que hablan de este tema. Marcos 1:21, y entraron en Capernaum, que era la central de Jesucristo, del ministerio en aquel entonces, Jesus Ministries. Y en esa ciudad, en Galilea, allá al norte de Jerusalén, entraron, y los días de reposo Cristo entraba a la sinagoga y enseñaba. Eso lo vemos vez tras vez en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pregunta, respuesta. Porque Jesús, siendo judío, se conformó a esos mandamientos. Entraba a las sinagogas judías donde ya estaban ahí adorando y estudiando la ley. Hechos capítulo 17 nos habla de Pablo, como acostumbraba. Pablo, predicando a los judíos, fue a ellos en la casa de adoración y estudio de los judíos, sinagogas, diferentes casas de estudio esparcidas por todo el territorio de Palestina y más allá de Palestina. Pues ahí iba Pablo y predicaba el evangelio a los judíos. Repito, por esa razón, Cristo y sus discípulos guardaron los sábados, observaron los sábados, porque eran judíos y estaban alcanzando a su propia gente el día de reposo que Dios instituyó a la nación de Israel. Ahora bien, a más de esto, amigos y hermanos, ustedes y nosotros no somos judíos. Si hay aquí un judío escuchándome o se escucha en la grabación, bueno, ese es otro asunto. Usted pertenecerá a determinado linaje, determinada tribu, pues se les dio la ley de Moisés, la cual nadie ni ustedes han podido guardar, mucho menos nosotros. Estamos, tanto ustedes y nosotros, judíos y gentiles, vendidos al pecado. Pero concentrándonos en los que les voy a decir, haciendo énfasis en lo que les voy a decir, amigos y hermanos, en el Nuevo Testamento, a los gentiles nunca se nos ha impuesto el guardar el sábado para guardarlo, para observarlo. Nunca. Y tenemos que hacer clara esta distinción. En el libro de los Hechos, capítulo 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la llamada compañía italiana. Este es un romano perfecto, un gentil perfecto, lejos de la ciudadanía de Israel y de los pactos. Bueno, vamos a ver que este hombre, a pesar de que era un gentil y un soldado, un oficial del gobierno romano, entonces dice, un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo. Significa de carácter compasivo, una persona que tenía el don de misericordia a los pobres, y oraba a Dios siempre. Hermanos, este ejemplo me sorprende de un varón así, de una persona así, y las hay, que no vienen a la iglesia, pero hay gente de este calibre, de este carácter, que en el corazón y con todas las ansias de su ser buscan por Dios, buscan ayudar a su prójimo, tienen una conducta que está diciendo: quiero conocer más de Dios, quiero portarme bien, honrando a Dios con esa conducta. En el 3, Cornelio vio claramente en una visión como a la hora novena, interesante hora, lo hemos hablado en otros estudios, en otras ocasiones, la hora donde el sacerdote, es la misma hora donde el sacerdote en Jerusalén quemaba, ofrecía el cordero del holocausto a las 3 de la tarde, la hora novena, en la misma hora donde el Hijo de Dios, precioso Hijo de Dios, en el Gólgota dijo: consumado es, la hora tercera. Esto significa, es la hora del sacrificio dentro de las costumbres judías. Pues a esa misma hora Dios manda un ángel, y vio un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: hey Cornelio, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que ya estaba restaurado. Lo hemos visto también en otros estudios. Negó al Señor 3 veces, se apartó de la fe, pero ahora está restaurado, está trabajando en el evangelio, sirviendo a su Señor. El versículo 6 dice: posa Pedro en casa de cierto Simón, un curtidor de pieles. Otro Simón. Tú vas a buscar por Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Es interesante porque Cornelio no tiene Biblia. Cornelio no ha escuchado hablar del evangelio, mas sin embargo el ángel, en la providencia de Dios, le está abriendo el camino para que llegue a conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículos más después nos hablan de lo que sucedió allí. Pedro llega y se mete a la casa de estos gentiles, cosa que los judíos no pueden tolerar y no pueden practicar de acuerdo a la ley oral de ellos. Pedro estaba todavía gobernado por esas tradiciones infructíferas, pero decide obedecer a la visión, decide obedecer a Dios, y el versículo 36 dice: Dios envió, ya está aquí Pedro predicando a los italianos, a los romanos. Cosa interesante, la primera predicación, la primera vez que el evangelio entra a los oídos de los
gentiles por labios de Pedro. Y Pedro dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Y es lo que es el evangelio. No es el evangelio de la guerra, no es el evangelio de la condenación, no es el evangelio de la tortura, no es el evangelio nada. Es el evangelio de la paz. Un Dios de amor hace la paz con el hombre pecador a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios, el evangelio, es capaz de poner paz entre Dios el Padre y nosotros como pecadores. Dice, Cristo es el Señor de todos. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, repito, estaba con él. 39. Y mira de qué manera práctica Pedro presenta el evangelio. No tradiciones, no gritos aquí nomás. No, está dando una enseñanza bien concertada y llevando al oyente a descubrir la persona y la obra de Cristo Jesús. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. ¿A quién mataron colgándole en un madero? ¡Ah, caray! Esto es interesante. Imagínate a Cornelio. ¡Wow! Una persona haciendo milagros y lo mataron siendo justo. Lo mataron haciendo el bien al prójimo. Pero ¿cómo va a ser pues? A levantó Dios al tercer día. Bueno, no termina ahí la historia, es cierto, lo mataron, pero 3 días después vino a vivir otra vez, resucitó y se manifestó no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Cosa interesante, 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez. Hermanos y amigos, de vivos. Cristo es el juez de vivos y muertos. ¡Qué mensaje tan interesante! Un hombre que hizo bienes, sanó, tuvo poder, hizo tantos milagros, lo matan, resucita, y entonces, y no solamente resucita, sino que aparece ahora glorificado en el sentido de que es exaltado a posición de juez de todos los hombres, vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos, y aquí está aplicando el evangelio, este ser poderoso, potentoso, sin igual, resucitado y juez, dan testimonio los profetas de los judíos que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. ¿Qué aplicación tan grande, amigos y hermanos? Es entonces que en el 24, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y sabemos por todo el contexto que el Espíritu Santo les dio lenguas para que hablasen y adorasen a Dios en otro lenguaje que ellos no conocían. Y de esta manera los discípulos de la circuncisión, es decir, los judíos creyentes, quedaron admirados de cómo los gentiles no solamente son salvos por fe en Jesús, sino también son compartícipes del don del Espíritu. El don que ellos recibieron en Hechos capítulo 2 es el don que ahora los gentiles, en este caso los italianos, recibieron al creer en Cristo, alabar a Dios en otras lenguas con el don del Espíritu Santo. Interesante, pero observemos que en ninguna parte de este discurso, ni en el discipulado posterior que recibieron estos italianos, nunca recibieron el mandato a observar el día sábado, a guardar el día sábado. Como se nos ha dicho, si es un asunto de vida o muerte, ¿por qué no se les enseñó y se discipuló a estos gentiles a la observancia de dicho día? Es decir, pongo otro ejemplo que encontramos en las Escrituras. En Hechos capítulo 15, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidar a los gentiles, paremos oreja, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Miren lo que pasa aquí. La primera iglesia que existió en Jerusalén, obviamente todos judíos, y ahora están estos fariseos creyentes abogando para que los para que los gentiles que no son judíos, a los que predica Pablo, Bernabé y Silas en todas esas regiones de Asia, ellos tienen que guardar la ley de Moisés, que incluye la observancia del día de reposo. Interesante. Veamos lo que sucede en el versículo 6. Y se reunieron los apóstoles porque dijeron, no, esto no cuadra. ¿Cómo que van a guardar ellos los pactos que Dios les dio a nuestros antepasados en el Sinaí? Y había discusión. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después, versículo 7, de mucha discusión, fue un debate teológico total. Por un lado, los pro de la circuncisión, los legalistas, y por el otro lado, aquellos que defienden el evangelio de la libertad, o sea, Pablo, Bernabé y otros, que llegaron a entender, amigos y hermanos,
los gentiles como tal como somos, no debemos de abrazar las prácticas judías de la ley. Santiago dice en el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Esto sí es importante. Aunque no somos judíos, este es el mandamiento de Dios a todos los gentiles convertidos a Cristo, en pocas palabras. Dice que se aparten de las contaminaciones a los ídolos, no idolatría, no imágenes, no monos, no fotografías, ya no más veladoras, en pocas palabras. Nuestro Dios no es un muñeco que necesita luz para alumbrarlo. La Biblia dice que nuestro Dios es el Dios que alumbra todo el universo. Por lo tanto, no necesitamos de velitas, no necesitamos de... todo eso, la Biblia dice, olvídense, gentiles, eso quedó en el pasado. Apártense de las contaminaciones de los ídolos. Segundo, de fornicación, toda impureza sexual, todo desorden en el comportamiento sexual. Aquí se le llama fornicación y debemos apartarnos de ello. 3, de ahogado y de sangre. No podemos comer sangre, no podemos tomar sangre, no podemos comer la carne de un animal ahogado porque su sangre quedó en el cuerpo. Esa es la implicación. Versículo posterior dice en el 25, nos ha parecido bien, esta es la resolución que mandaron a todas las iglesias de aquel entonces, nos ha parecido bien, llegando a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. O sea, esto no viene de un teólogo, no viene de Pedro, de Santiago, de Pablo y nos pusimos de acuerdo, no. La directriz viene del Espíritu Santo, el precioso ser que inspiró todas las sagradas escrituras. Y dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, sus colaboradores de Dios, el Espíritu Santo, no imponeros ninguna carga más que estas cosas que son necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, ya lo vimos versículos anteriores, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis. Entonces, pasadla bien. Pero subrayamos hasta aquí. Si es un asunto de vida o muerte la observancia del sábado, ¿por qué entonces no se les incluyó en esta lista a los discípulos gentiles que habían creído al Evangelio? Llegamos a la conclusión de que el sábado no es, ya lo vimos desde el Génesis, Apocalipsis, estos textos que esclarecen la teología para la iglesia gentil. Ahora estamos en Cristo, amén, no somos judíos, somos el pueblo de Dios, la iglesia. No pertenecemos al antiguo pacto en Moisés, en el Sinaí, nada. Entonces llegamos a entender que Dios hizo ese pacto de la ley con su pueblo y que la señal fue la observancia del sábado para con los judíos. Pero nosotros, siendo gentiles en este bendito tiempo, nada tenemos que ver con ese pacto de la ley. Dicho sea en pocas palabras, no debemos ser dogmáticos ni condenatorios por ese día. Y venga conmigo. Si usted quiere reunirse el sábado, adorar el sábado, cantar el sábado, llegar a la iglesia los sábados, usted tiene la libertad de hacerlo. Quiero ser claro y específico. Puedes hacerlo, pero no por exigencia de la ley o como un asunto de vida o muerte que si no lo haces te vas a morir, físicamente o eternamente. Eso no aparece así a la luz de las escrituras del Nuevo Testamento. Y vamos a entender, amigos y hermanos, que el verdadero reposo no es un día en el calendario. Eso es simplemente una sombra de algo que había que venir. Era una sombra que anunciaba la realidad que vino en Cristo. Es decir, en Mateo capítulo 11 encontramos estas palabras, versículo 28. Cristo Jesús, divino personaje en la Biblia, dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y ponga atención ahí, anótelo si quiere anotarlo, o métalo en su corazón mejor. Cristo dijo: y yo os haré descansar. El verdadero reposo no está en un día, la observancia de un día en el calendario. El verdadero reposo está en un encuentro con el Creador y el Salvador, el bendito Mesías, el bendito Cristo Jesús. Y Él nos da promesa y garantía de que nos hará descansar de nuestros trabajos, afanes, ansiedades, sufrimientos, dolores y de nuestra manera muy humana y religiosa de tratar de comprar nuestra salvación. Eso es imposible. Ninguno de nos puede comprar su salvación. Tu religión no vende salvación. Tu religión no obtiene salvación. Mi filosofía y mis costumbres no me pueden salvar.
El único que nos puede salvar es Cristo Jesús, verdadero Dios, Dios que se hizo hombre, vino a la tierra a buscarnos, pagó por nuestra deuda en la cruz del Calvario y nos da garantía a todos los seres humanos, no importa tu trasfondo, no importa lo que hayas hecho, no importa dónde te hayas metido, no importa qué tan sucio creas que estás, la Biblia nos da garantía si vamos a Cristo Jesús, aleluya, Él nos hará descansar.